noches, amigos, soy Giovanni Galeas, esto es Universo Crítico, un martes más con ustedes. Este programa que vamos a hacer esta noche es particularmente importante para mí. No voy a ocultar que me tensa un poco, me pone un poco nervioso, por no decir bastante, porque es un tema bien delicado el que vamos a tratar. Por acá, por este programa, por esta casa, han pasado muchísimos ex jefes y ex combatientes de la guerrilla, y digo muchísimos con clara conciencia de lo que digo, exponiendo sus ideas, sus experiencias, su visión sobre la guerra, y estoy hablando de combatientes y de jefes, de comandantes, guerrilleros, incluso estratégicos, y aquí han estado explicando sus puntos de vista. Hemos presentado libros sobre la guerra desde la perspectiva de combatientes y de mandos del FMLN en los 80s. Hemos hablado de ellos reiteradamente y en alguna ocasión hemos dicho que lástima que el otro lado de la guerra, el lado del ejército, de las Fuerzas Armadas, no produzca o no haya producido un material testimonial o histórico que sirva para un acervo de memoria de lo que fue esta situación histórica tan intensa que nos tocó vivir a los salvadoreños, 70s, 80s. Bueno, en un programa cuando estaba acá hablando con el comandante Juan Ramón Medrano, el comandante Balta del Ejército Revolucionario del Pueblo, yo envié un mensaje al capitán Gerard Bonsantos, porque me llegó una comunicación donde me decían que él había escrito un libro sobre su experiencia de guerra, y para suerte mía, resulta que en efecto el capitán Gerard Bonsantos responde al llamado, se comunica conmigo, hemos conversado en una ocasión y aceptó venir a este programa a hablar de su libro, que es lo voy a mostrar a la cámara, se llama Días de Trueno, y este libro narra, entre otras batallas, narra de una manera muy puntual la reina de las batallas en la guerra salvadoreña, en la guerra civil salvadoreña, que fue la ofensiva hasta el tope del 89. El capitán Gerard Bonsantos era en ese momento subteniente, teniente, oficial de la élite del Ejército Nacional, de las Fuerzas Armadas, que era el batallón Atlacatl, temible, ¿verdad? Para algunos un organismo de élite militar, no digo para algunos, no, era un organismo de élite militar, para algunos garantía de la defensa nacional y para otros lo más cruel, lo más terrible que hubo en este país, porque se le adjudican a este batallón matanzas terribles, ¿no? Pero vamos a hablar con él, con el capitán Gerard Bonsantos. A mí me siento, como dije al principio, un poco tenso, un poco nervioso. Ustedes sabrán que la situación es de este tipo, pero también me daba un gran orgullo que sea en este programa donde de las muy pocas veces que los militares salvadoreños hablan sobre esto, sea en este programa, y el capitán Gerard Bonsantos me ha hecho favor de compartir conmigo y con ustedes esta noche, capitán. Muchas gracias, Giovanni, por haberme invitado. La verdad es que para mí es un honor compartir contigo y compartir con la sociedad salvadoreña algo de las experiencias que como militar me tocó vivir, aunque no es ese mi espíritu, ¿verdad? Porque siempre que tengo conversaciones acerca del libro me dicen, tú estás dando el punto de la Fuerza Armada, y yo les digo, no, yo aspiro todavía a subir un peldaño más, y como decía el historiador británico Liderhart, hay que ir al otro lado de la colina. Por eso es que mis investigaciones están centradas tanto en entrevistas con excomandantes y exmiembros de la guerrilla salvadoreña como exmilitares en retiro o que todavía están en activo y que participaron en la guerra, que es algo bien diferente de lo que aparece en mi libro, porque este libro es al estilo de memorias, lo que yo viví. Pero espero seguir aportándole a la sociedad salvadoreña otra serie de estudios en las que ya no van a ser mis memorias,
Como por ejemplo, el primer libro que escribí, Emboscada. Emboscada es este libro que también he comenzado a leer, que es un relato sobre, más bien una investigación ya más ensayística, de ensayo histórico, sobre el desarrollo de la caballería, ¿no? De la caballería, y no solo en El Salvador, entiendo, sino... Sí, sino que en casi todo el mundo. Correcto. Este es un libro ya más de orden de ensayo histórico, y hay otras investigaciones. Quiero decir que el capitán Bonsantos, además de jefe militar, de oficial, es abogado y es corresponsal en El Salvador, en Centroamérica, de revistas militares especializadas muy importantes, como es FAM y Defensa, de revistas europeas, donde él publica textos de investigación histórica referida a los temas militares, temas muy especializados. En otras palabras, no estamos hablando con alguien improvisado. Gracias. Capitán. Dime, Giovanni. Bueno, hay una diferencia que hay que hacer notar en estos casos, creo yo, para estar un poco claro, entre el testimonio personal y la historia. Es decir, yo entiendo como historia aquello que se contrasta, aquello que un investigador contrasta por medio de diversas fuentes, de documentos, y va recogiendo diversos testimonios y de ahí sacando una media en la que él supone una hipótesis, digamos. Pudo haber sido así, porque este dice que fue así, este otro dice que así, este otro, ambos, todos a los que entrevisté estuvieron, digamos, en el terreno de los acontecimientos, y hay los documentos, ¿no? Esta es la historia científica, académica, y el testimonio personal, que es valiosísimo y que es un insumo de primer orden para esa historia, ¿verdad? En el caso suyo, y de este libro en particular, Días de Trueno, estamos hablando de un testimonio personal. Usted cuenta desde su punto de vista particular, usted cuenta cómo vivió la guerra. Estará de acuerdo en que habrán otros que estuvieron en el mismo hecho, el mismo día, en la misma circunstancia, y que lo vivieron de manera distinta. Así es. ¿Verdad? No me refiero, capitán, solo a otros desde el otro lado, es decir, de la trinchera, a comandantes guerrilleros, sino también a otros jefes militares del ejército, oficiales de la Atlacatl, o de otros unidades del ejército que podrán tener visiones distintas del mismo hecho, precisamente porque así es la vida, ¿no? Uno habla del carnaval como le fue, como dicen, ¿no? Perfecto. Partiendo de esto, yo lo que quiero decir con esto es puntualizar de que lo que vamos a hablar sobre este libro, de más está decir que yo lo recomiendo ampliamente su lectura, ya hablaremos de dónde se puede conseguir y cómo. Vamos a hablar de un testimonio personal, particular. Aquí en este libro hay relatos impresionantes, realmente impresionantes, épicos, de lo que él vivió como oficial de la unidad élite del ejército durante ese momento, la ofensiva del 89, y también hay juicios polémicos que él hace incluso sobre jefaturas, ¿no? Sobre oficiales al mando, que incluso hay un capítulo que se llama Valientes y Cobardes, donde a algunos oficiales al mando, incluso de la batallón, de la agrupación élite, que era la Tlacat, no les va muy bien. No salen muy bien parados y no fueron precisamente valientes a la hora de los tiros, ¿verdad? Y lo mismo pasó también en la guerrilla, pero eso ya son otros 20 pesos. Estamos hablando de este libro. Capitán, usted se gradúa, usted entra, empezamos con un dato que a mí me parece impresionante. Usted entra a la escuela militar en 1985. Junio del 85. Por ese año, 85, por esos años, hay una crisis muy fuerte en el FMLN, y es una crisis de crecimiento. El FMLN llegó a su piso, a su techo de crecimiento, y ya no podía crecer. Me refiero a lo cuantitativo nada más. Las tropas no se incrementaban. Y este era un problema muy serio, un problema estratégico de crecimiento, a tal punto que se hizo un disparate. La comandancia cometió un disparate que después lo reconoció, que fue el reclutamiento forzoso.
¿verdad? Pero usted llega al ejército, me imagino con 18 o 17 años. 18 años. 18 años, y usted cuenta en su libro que son 317 jóvenes los que llegan a la escuela militar, que no llegan precisamente al ejército suizo, donde nunca va a haber una guerra, ¿no? Sino donde hay una guerra. Entonces, me impresiona el dato de que, porque nosotros en la izquierda decíamos somos el pueblo y el pueblo está con nosotros, pero nosotros en ese momento que hay 300 y pico de jóvenes queriendo entrar a las Fuerzas Armadas, o sea, vocaciones, sabiendo a lo que iban, ¿verdad? Al mismo tiempo el FMLN tuvo una grave crisis de crecimiento al punto que se obliga a sí mismo el FMLN a hacer el reclutamiento forzoso, una medida muy torpe. Pero bueno, empecemos por ahí. Que a un hijo de dos maestros, su mamá es maestra y su padre es maestro también de matemáticas, su papá, ¿por qué se le ocurre ir al ejército, a usted y a su hermano además, sí, como a los otros 300 compañeros suyos, ¿no? ¿Por qué esos jóvenes de clase media, digamos, quieren entrar al ejército sabiendo que en 2 o 3 años tienen que ir a la guerra y muy probablemente a perder la vida? Explíqueme eso, porque... Sí, la verdad, Giovanni, es que mi hermano y yo prácticamente nos preparamos para la guerra desde que nacimos. Y esto es así porque mi padre siempre admiró a la milicia. Creo que, sin temor a equivocarme, te puedo decir que él admira mucho a los prusianos, que son los antecesores del ejército alemán, un desempeño impresionante durante la Segunda Guerra Mundial, y de ahí pues él traza su propio camino. Y el paradigma del concepto de disciplina, ¿no? De disciplina, prusiano, sí, claro. Una disciplina férrea. Él traza su camino, te contaba, cuento en el libro también, de que él ingresó a la compañía de ametralladoras pesadas al cuartel San Carlos como simple soldado, llegó hasta cabo dentro de la misma y por sus buenos dotes y por ser bachiller juzgaron que era una buena opción para promoverlo y becarlo a la escuela militar, pero es una beca entre comillas. Él va a la escuela, pasa 2 años. El segundo año, pues ya al final la situación económica de él y de su familia no le permitió continuar en la escuela. Entonces, de alguna manera, sus aspiraciones dentro de la carrera militar, sí, quedaron truncadas y empezó a depositar en sus 2 hijos varones ese deseo porque nosotros fuéramos militares. Entonces, nuestra vida está llena de una preparación constante para la vida militar, pero es una preparación, como te dijera, sana. Él nos inculca las excursiones al campo, él nos inculca participar en los grupos scout, él nos inculca los deportes, el básquetbol, el fútbol. Y te voy a decir que en todos estos deportes mi hermano descollaba mucho más que yo, ¿verdad? Yo era como la segunda que iba ahí, pero todo orientado siempre a la preparación física para esa dura experiencia de ser cadete en una escuela militar latinoamericana. Y al final, pues, vienen las lecturas. Yo recuerdo que uno de los primeros libros que me maravillaron a mí cuando mi padre me lo regaló fue una enciclopedia que se llama Así fue la Segunda Guerra Mundial. Pero por supuesto que es apasionante la historia de la Segunda Guerra. Correcto. Bueno, entonces, la primera y la segunda. Cuando yo la leía una y otra vez y me apasioné tanto con uno de los generales alemanes, que es el mariscal Erwin Rommel. Que era su indicativo. Que fue después mi indicativo en el Atlacat. Este mariscal fue tan famoso que yo, incluso con el apoyo de mi madre, llegué a reescribir la Segunda Guerra Mundial. Cuento en el libro que mi madre me regaló 20 libretas de papel de empaque que existían en aquellos días y reescribí. Ganan los alemanes, sí, pero matan a Hitler. Lastimosamente, pues en uno de los tantos cateos que hizo el ejército, pues perdí ese material. Pero, capitán, eso explica el caso particular suyo y de su hermano, un caso excepcional donde hay un padre apasionado por el tema militar, pero los otros 300 y tantos... Bueno, yo cuando conversaba con mis compañeros, casi todos estábamos en la misma. Porque estaban conscientes de que allá había una guerra. Todos veníamos... Lo que me platicaba era... Te voy a contar que muchos venían de lugares todavía más difíciles que de mi propio pueblo, que es Alegría, en el departamento de Usulután. Otros venían de San Francisco de Gotera. Especialmente tuve un compañero que se graduó conmigo, o sea, que logró terminar, y que era de un pueblito todavía más al norte de San Francisco de Gotera, que supuestamente era la retaguardia del FMLN. Retaguardia estratégica, claro. Y así muchos otros de Chalatenango y Cabañas, y que son compañeros míos. Algunos murieron, otros todavía están vivos.
y que dan ese testimonio. Yo te voy a decir una cosa, de joven tú sentís en carne propia las circunstancias que rodean la guerra de diferentes maneras, pero todos pasamos por lo mismo, un temor. ¿Cuál era nuestro temor? Es que el marxismo-leninismo, aunque era desconocido para muchos, la verdad es que en la escuela tú leías mucho sobre eso. Mis padres tenían mucha información. En los colegios, al menos en los que yo estuve, que en mi pueblo, en Alegría, había tanto un colegio privado de la Orden de los Padres Paulinos como un instituto nacional, y tú debatías esto, y con muchos de mis compañeros cadetes hablábamos. O sea, no creo que el marxismo-leninismo, esa teoría aplicada a nuestro país, haya sido algo que nos hubiese sido grato ver implantado sin hacer nada. Si yo le dijera, capitán, que habría... Permítame decirlo así, es una manera muy simple. Si yo le dijera, uno puede entrar a un ejército por dinero, por un sueldo, ¿verdad? Porque le solucione el problema de trabajo, digamos, pues. Uno puede entrar a un ejército por un sentido patriótico. Esto de que no es tan mentira, el concepto patriota, la patria existe y el amor a la patria existe, por supuesto que se ha pervertido en los últimos tiempos esto, pero la patria es un estímulo importante para algunos, ¿no? O dinero, o la patria. Y habría otra razón que es ideológica. Usted se siente anticomunista, en aquellos momentos sentía, esto que me acaba de decir del marxismo-leninismo, por ejemplo, un fervor anticomunista en los 300 y tantos compañeros que entraron, no se graduaron todos por supuesto, pero que entraron sabiendo lo que iban, ¿no? Había, según usted, un anticomunismo militante, es decir, defender la patria contra esa amenaza. Sí, aunque no te lo puedo decir todo, porque por ejemplo hay algunos que era porque mi papá era coronel, mi papá era mayor, entonces ellos como que venían siguiendo una línea, pero esa era la minoría, ¿va? Sí, porque no pueden ser 300 sí, hijos. La gran mayoría pues estábamos más o menos en esa situación. Lo que nos contaban de Nicaragua no era nada halagüeño, y lo que tú estudiabas tampoco. Y fíjate que esto que estás hablando del patriotismo, yo menciono en mi libro que, por cierto, yo iba a ser guerrillero, y que fue mientras izaba la bandera nacional y tocaban el himno como Boy Scout, que volví a reencontrarme de nuevo con ese patriotismo y con ese nacionalismo, y reafirmó ese sencillo acto, pero que a mi hermano y a mí nos golpeó duramente en el alma, pues, y sentimos de que debíamos de acudir al llamado de la patria. ¿Sabe, capitán? Durante la guerra, la agrupación a la que usted perteneció y de la que fue jefe, fue mando, la Tlacatl era temida, era temible y odiada, por supuesto, ¿no? Y cuando yo decía me siento un poco tenso es porque sentarse a conversar con un capitán de la Tlacatl, pues hombre, ¿verdad? Me deja de ponerlo nervioso. ¿Usted es un hombre violento? ¿Es un hombre...? Fui un hombre violento porque en la guerra no puede ser de otra manera. Los que no son violentos pues son los que quedaron en el camino muertos o simplemente desaparecieron. La guerra es violencia, Giovanni. A mí a veces me da risa y a veces pena, ¿va?, de algunos que creen que el soldado está hecho para la paz. Eso es mentira. Al soldado lo adiestran para matar, simple y sencillamente. El soldado es una máquina que está hecho para ganarle, a través de la aplicación de la violencia, de la fuerza militar, la voluntad a tu enemigo. Y eso es la guerra. Ese es un ejército. Tú no lo vas a poder separar de eso. Y la culminación de un soldado es precisamente la guerra. Ninguno de nosotros quiere ir a la guerra porque nadie se quiere morir. Es más, yo te aseguro que son los excombatientes, tanto de uno y de otro lado, los que nos oponemos a regresar de nuevo a ese pasado porque la vivimos en carne propia. Esto es muy importante, esta reflexión que hace uno de los más importantes jefes, mandos tácticos en el terreno de la agrupación Atlacat. Usted no volvería a decir, no le recomiendo a nadie otra guerrita, ¿no? Es que mira, es que es fácil decirlo, claro. Es que es fácil decirlo cuando tú estás de este lado en un escritorio y mandas a otro. Pero los que estamos, los que vivimos eso y vimos a nuestros soldados amputados, desangrándose en un río de sangre y criados como una familia, o sea, tú estableces unos lazos emocionales con unos soldados que son duros. Hay algunas cosas de las que
vamos a seguir hablando, pero antes yo quería despejar algunos temas. Por ejemplo, capitán, ustedes, su primer formación, aparte de la básica en la escuela militar, digamos, especializada como comando, como ranger, pues, ¿verdad?, que lo convierte en un oficial especializado en el combate, en la conducción de tropas en el terreno, en líder de fuerzas en el terreno, es en Fort Benning. Sí. Y es formado por oficiales norteamericanos, rangers, y es un curso intensísimo. Se cuentan leyendas de ese tipo de cursos, ¿no? Usted lo explica ahí incluso muy detalladamente en su libro en qué consistía la formación. ¿Le cambió de alguna manera? Por ejemplo, yo tengo una curiosidad, y usted disculpará, y si es un disparate lo que le voy a decir, no tenga ninguna reserva en decírmelo. Por ejemplo, ¿usted experimentó algún tipo de sentimiento antinacional en la formación donde lo forma un norteamericano para combatir con hermanos suyos, salvadoreños? ¿Había algún tipo de conflicto en usted en algún momento por eso? Está siendo formado por lo que muchos consideran el imperialismo norteamericano, ¿no?, para venir a combatir y a matar campesinos salvadoreños, finalmente, estudiantes universitarios salvadoreños. ¿Alguna vez experimentó o reflexionó sobre este tipo de cosas usted? Fíjate, Giovanni, que no, los norteamericanos no te entrenan a nivel ideológico. Ellos consideran... Perdón, capitán, solo un paréntesis, sí, antes de que me responda esta pregunta. Quiero decir que yo no fui un jefe militar y un guerrillero experimentado, pero sí hice un curso avanzado de guerrilla, y mis maestros, aparte de 2 salvadoreños, fueron argentinos y cubanos, ¿verdad? Sí. O sea, sé de lo que le pregunto. Es que ahí tienes la gran diferencia. La guerrilla se formaba en un ámbito político-militar, más político que militar. De hecho, los comisarios políticos de ustedes tenían mayor poder de decisión que el mando militar. Sí, y muchas veces el mando militar tenía que jugar también con el político. El ejército no se forma sobre bases doctrinarias de ciertas corrientes, porque eso es nocivo a la disciplina de la institución. Es decir, tú te entrenás para ejecutar ciertas acciones tácticas dentro del terreno y no te vas a poner a pensar si ideológicamente esto es bueno, esto es malo, esto es lo otro. Moralmente hay ciertas consideraciones, pero ahí están los reglamentos de ética, la propia moral tuya, tus propios valores. Entonces, ese es un mito que es bueno que lo hayamos tocado. Los norteamericanos nunca te entrenan para eso. Al contrario, fíjate que ellos nos hacían énfasis, por ejemplo, ellos nos decían, con el caso de una de las armas que nos entrenaron, la ametralladora que aquí todo el mundo conoce como la calibre 50. Aguanten un poquito el corte, por favor. Esa ametralladora, su calibre de 12.7 milímetros, te ocasiona unas heridas... sí, de pozola donde entra, sí. Lo que toca... Cabal. Los norteamericanos siempre nos decían que por el tipo de destrucción que genera en el cuerpo humano, que le podíamos apuntar a equipos, vehículos, búnker, pero que no se lo apuntáramos directamente al enemigo, a las personas. O sea, los norteamericanos siempre tienen esa peculiaridad por estar velando siempre por las cuestiones humanas, ¿verdad?, por humanizar la guerra, y es porque ellos participan en muchas guerras alrededor del mundo y no les gusta que sus soldados también sean objeto de una violencia inadecuada. Entonces, bajo esa premisa, nosotros nunca recibimos un entrenamiento adoctrinado o adoctrinador sobre un enemigo. Para el enemigo, o sea, tu enemigo es quien está al otro lado de la trinchera. Es decir, es una preparación puramente técnica. Puramente técnica, así es. Claro. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar hablando puntualmente de experiencias de guerra del capitán Gerald Bonsantos, que son de lo más apasionante, en algunos casos conmovedoramente apasionante, en algunos casos paran los pelos, como se dice, porque lo que está contando es guerra, y como él mismo dijo, guerra es violencia. No hay tutilla en esto. Ya regresamos. Estamos hablando con el capitán Gerald Bonsantos de su libro Días de Trueno, que por cierto hay que decir, ¿cómo se puede conseguir este libro? Este libro lo está ahorita vendiendo el Museo de la Revolución en Perquín, aquí en San Salvador, el Museo de la Palabra y la Imagen, y en Santa Tecla, la librería Roxil. Esto es bien curioso, esto es bien curioso, porque el comandante Balta saca un libro de memorias de guerra y ya vendió 1000 ejemplares, estaba muy contento, me habló ahora de que el libro ha tenido un gran éxito y ha habido apoyo en la prensa, apoyo en la televisión, estuvo aquí con nosotros. Ana Guadalupe Martínez escribió un libro
y se acaba con pan caliente. Bueno, los libros, Verne Ayala escribió un libro, La ofensiva al tope y más allá, y el libro agota 3 ediciones muy rápidamente, y han estado en los medios comentados. En cambio, usted escribe, se supondría que el testimonio de un capitán del batallón Atlacat debería ser difundido y apoyado por los medios masivamente, ¿no? Y sin embargo, pues casi nada. No ha pasado. Esto es bien curioso, ¿eh? Es que no tenemos el pegue de los guerrilleros. Bueno, quizá haya necesidad de hacer un segundo programa y reflexionar sobre este tipo de cosas. Capitán, hablemos de la batalla del 89, que no fue la única suya, por supuesto, de la ofensiva del 89. Usted empezó a combatir prácticamente desde que entra a la escuela, ¿no? 86 ya... Sí, un poquito antes. Un poquito me lo antes. hicieron de bachiller. Correcto, ¿verdad? Pero digamos que ya como militar, en el 86. 87 con los infantes de Marina. Correcto, esto en Usulután, ¿no? Usulután. Correcto. Y también combate en Guazapa, Chalatenango. Se va luego a los cursos militares, y el 89 digamos que es su gran batalla, sí, que es la gran batalla de todos los que participaron en la guerra salvadoreña, ¿no? Una batalla estratégica, pues, para las fuerzas, en las dos fuerzas, ¿no? Usted cuenta con detalle los movimientos, los días, las noches, las fatigas, los muertos y algunos detalles realmente espeluznantes y conmovedores que usted cuenta aquí, de qué pasó, cómo se movieron en el terreno, emboscadas precisas, muertes precisas, y cosas muy puntuales que a usted le tocó vivir, y llama poderosamente la atención cuando uno lee este libro, se lee con sed este libro, es un libro que uno dice, ¿qué pasó y cómo va esto? ¿Qué va a pasar? Insisto en que lo recomiendo, Días de Trueno. Hay un hecho que usted cuenta, yo quisiera despejarlo de entrada, en este capítulo que se llama Cobardes y Valientes, usted, sin hacer muchos juicios, nomás narrando la situación, uno puede inferir fácilmente de que hubo algunos mandos, algunas jefaturas de esa mítica agrupación militar que fue el batallón Atlacatl, que no estuvieron a la altura de las circunstancias en la ofensiva del 89, porque aquel fuego era muy intenso, porque el comportamiento guerrillero fue bastante, en algunos puntos sobre todo, muy competente, pues, en términos de combate. Sí, de espíritu guerrero, de espíritu combativo, ¿no? Y algunos jefes, bueno, él cuenta el caso de un subteniente ahí que literalmente se derrumba y dice, yo ya no quiero saber nada de la guerra, yo ya me quiero ir a mi casa, yo no me quiero morir, y aquel hombre se derrumba, pues, o sea, se cae psicológicamente. Estamos hablando de un subteniente de la Atlacatl, ¿verdad? Teniente. Un teniente, imagínense. Sí. Solo que ahí... Y que lo mandan a evacuar del frente de guerra, aquel hombre derrumbado ahí. Ahí hay que hacer una corrección, Giovanni. Debido a las bajas que tenía el batallón, nos llegaron oficiales que no eran natos del Atlacatl. En el caso de este oficial nos llegó del Estado Mayor. Bueno, pero este es el caso de este oficial, pero hay otros 2 casos, o 3 casos, o 5 casos que sí eran formación. Estoy hablando de un jefe, incluso de un jefe suyo, que evidentemente, por lo menos en 3 ocasiones, de incursiones, de este tipo de incursiones que casi son suicidas, ¿no? Este tipo de misión de, ¿cómo le llaman ustedes técnicamente? Romper el borde delantero de la trinchera, ¿no? Es tomarse una trinchera, pues, ¿verdad? Y donde hay que avanzar prácticamente con el 90% de posibilidades de quedarse en el impulso, no en el camino. Ahí hay un oficial del que usted habla, incluso era jefe suyo, que por lo menos en 3 ocasiones se hizo el suizo, ¿no? Sí. Corría para allá, pero en realidad iba para otro lado, ¿verdad? La verdad es que como las emociones que te dominan en ambientes tan intensos como la guerra son difíciles de dominar, todos sentíamos miedo, Giovanni. Nadie quería morir. Yo no quería morir, ni quería que ninguno de mis soldados muriera. Pero tenías una orden. Y uno reflexiona yo hacía esos ejercicios de reflexión con mis soldados en las tardes o en las noches, en los momentos que podíamos, y ¿para dónde nos vamos a ir si perdemos? Aquí solo nos queda morirnos en la trinchera o seguir adelante. ¿En la ofensiva del 89? Fíjate que tuve suerte porque muertos no tuve, Joan. ¿De su pelotón? No, de mi pelotón solo tuve alrededor de 5 heridos.
Uno Sí. queda amputado de las piernas, ¿no? Sí, solo que él fue en una operación posterior. El sargento Castillo Girón, en el volcán de A uno se le Salvador. prenden las retinas con una granada. Sí, creo yo, sí. una A otro expansión. le cruzan el glúteo izquierdo, otro el brazo. Usted termina, normalmente usted tenía ¿cuántos hombres en su unidad? Yo comencé la ofensiva con 22 hombres. Lo termina con 18, ¿verdad? Sí, le termino con 15, la termino. Con 15. Sí, entonces, Bueno, y ahí hay una serie de gracias. Y hay un momento en el que me gustaría que usted me lo comentara y que nos comentara. Es un momento, son dos momentos. Hay muchos más, pues, pero estos dos momentos son particularmente... yo lo he hablado con algunos amigos y he dicho que cojones este hombre para escribir esto, ¿no? Lo suyo, pues no para... Yo sé que para la guerra ni tan cojones, pero también hay otras cosas que, ¿verdad? Usted cuenta que entra a una casa durante la ofensiva, está agitadísimo, la adrenalina al máximo, han perdido posiciones, de hecho se siente casi un tono de derrota en lo que usted está narrando, se sienten derrotados prácticamente, esto es en la colonia Escandia, en Ayutuxtepeque, en la colonia Escandia, y usted como jefe de esta unidad entra a una casa, está vacía, pero en un cuarto hay una muchacha guapa, una muchacha hermosa. muy bonita. Y usted da por hecho de que es un trofeo de guerra, pues usted entra y usted comienza a desnudar, a quitar los arneses y... Realmente no terminé de desnudarme, pero sí, mi intención era violarla, Giovanni. Así te lo digo claramente, esa era mi intención. La adrenalina, me acababan de herir, una emboscada que me habían hecho, yo estaba súper enfadado y entré a la habitación y la vi, una joven, 19 años, muy bonita, yo incluso le llamo Madonna por su parecido con esta cantante norteamericana. Usted le dice a sus soldados, quédense afuera, cierra la puerta. Sí, y esto a un ya... lado el fusil y su mirada se cruzó con la mía y ella entendió a qué iba a ir yo. Algo se mueve en la cama. A un lado hay un montón de ropa, cobijas y otras cosas, y algo se mueve, inmediatamente agarro mi fusil y apunto. Es el reflejo. Sí, ¿no? el reflejo. Entonces ella gritó y se fue y sacó una bebita, era su nena, su niña, y eso fue un choque para lo que yo no estaba preparado. Ahora, aquí cualquiera que lee este libro se va a hacer la pregunta que yo le voy a hacer ahorita. ¿Y con qué derecho usted, por estar enojado, por estar en guerra, es parte de la formación de un oficial del Atlacalde que ve a una muchacha sola en una casa y siente que tiene derecho a... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue una debilidad personal o qué fue lo que pasó ahí? Una debilidad personal. De hecho, si mis superiores hubiesen dado cuenta, me hubieran procesado. En esos días no contemplábamos ningún tipo de violaciones. Las más simples violaciones, como fumar un puro de marihuana, significaba expulsarte del ejército. Entonces, esa fue una debilidad personal mía, nada más. Usted, si un combatiente bajo su mando le hubiera pasado esto y usted hubiera estado en una posición más serena, ¿qué medida hubiera tomado usted con esto? Inmediatamente lo tenés que... Hay un procedimiento operativo normal, lo desarmás y lo remetís a tu superior con un pequeño informe donde decir las circunstancias y todo eso, y quienes pueden declarar al respecto. Le tomás datos a la persona en cuestión. El capitán Gerardo Santos cuenta con mucha honestidad esto y hace unas reflexiones sobre este punto, y claro, desde la perspectiva actual, donde él tiene una esposa, su familia, y él dice que ha encontrado la paz del guerrero, que le llaman, ¿no? Para que es una hermano. reconciliación, ¿verdad? Y esto fue un hecho, pues hay otro hecho que es importantísimo, y es un momento donde usted en pocos días se concentra gran volumen de fuego, horas y horas y horas de combate, de tensión, de adrenalina, y hay un momento, una batalla en Ayutuxtepeque donde ustedes pierden posiciones, van perdiendo posiciones, y hay un momento donde usted confiesa acá que estuvo a punto de tirar la mochila y el fusil y salir corriendo. De hecho, la mochila la tiré, Giovanni. En defensa de su cacaste, Sí. Yo iba a salir corriendo, iba a abandonar a mis soldados. Lo que les juré nunca hacer, lo iba a hacer en ese momento. ¿Qué le pasó? ¿Fue un quiebre de qué tipo? Emocional, psicológico. Habíamos hecho 3 líneas defensivas con mi pelotón, quedamos abandonados en el frente, las otras unidades retrocedieron, solo había una calle por donde poder escapar, que estaba bajo el fuego de los francotiradores de la guerrilla.
nos fueron sacando y sacando de las posiciones a puras cargas de TNT, y al final cuando me vi en la última posición ya sobre la calle, pues mi vida, no me quiero morir, yo no quiero morir aquí. Y me quité la mochila y la tiré. Y cuando me quité la mochila y la tiré, todos mis soldados inmediatamente me voltearon a ver. Sabían inequívocamente que esa era una señal de que nos íbamos a correr. Y veo la cara de mis soldados y con los que compartí cosas más espeluznantes que esas, y que en otro próximo libro lo vas a ver en WhatsApp y en Chalatenango, y de repente estabas ahí y yo los voy a dejar, me voy a ir y yo me voy a salvar y ellos. Y entonces ese temor que te inunda de querer salir corriendo, de repente hay un cambio en mí en el sentido de que, bueno, murámonos aquí, ¿no? Si uno no supiera, si yo fuera suizo y yo no tuviera la más remota idea de qué fue la ofensiva del 89, de la composición de las fuerzas, y no tuviera ni idea del tipo de combatiente promedio del FMLN y el tipo de combatiente promedio del ejército, si yo no tuviera ni idea, si fuera suizo, hay algunas páginas acá que a mí yo podría decir, este es Rambo, ¿no? Hollywood. Este es Hollywood, este es Rambo. Usted cuenta, por ejemplo, unas rupturas de cerco o tomas de trinchera en Tehutepeque, la Sacamil, mexicanos, que realmente son épicas, donde usted va con un pie dentro de la tanqueta, con el otro pie afuera, yo creo que lleva un 90, sí, ¿verdad? Y donde, por ejemplo, usted incendia el cuarto piso entero de 4 edificios, por ejemplo, pues, a noventazos, ¿eh? No, esos fueron con la 50, porque la 50 entre las balas normales lleva una incendiaria. Entonces, y eso para bajar los francotiradores. Para bajar los francotiradores. Y usted hace mucha mención de este tipo de operativo combinado, que a usted tiene mucha crítica sobre la estrategia en ese momento, donde hacían avanzar la caballería sola, es decir, las tanquetas solas sin acompañamiento de infantería, ¿verdad? Y la exponían a las tanquetas, a los rockets, pues, a los RPG-7, ¿no? Los bastones chinos o soviéticos, y hubo mucho fracaso por eso, y usted proponía de que avanzaran juntas infantería y tanquetas para proteger al carro de los francotiradores, ¿no? Pero no se hizo siempre así, y eso provocó unos desastres para ustedes terribles durante la ofensiva, ¿no? Sí, tenías que entender una cosa, nosotros no estábamos preparados para una lucha urbana. Si bien es cierto, algunas promociones, como la mía, cuando fuimos a Fort Benning recibimos un curso de guerra urbana, o sea, lo recibimos nosotros como oficiales. Nuestras tropas no recibían ese tipo de entrenamiento porque no estábamos, la ofensiva del 10 de enero de 1981 era algo demasiado lejos ya en la historia, cuando nos ubicamos en 1989. Entonces, tú reunís una amalgama de unidades, jalás caballería, viene la Tlacá, otras unidades, bueno, vamos a entrar aquí, pero ¿cómo vamos a entrar? Entonces ahí viene la cuestión de los rangos. Quien tiene el mayor rango es el que dice cómo vamos a entrar. Y entonces ahí, y a eso agregarle la diferencia del arma. Caballería está diseñada para ejecutar acciones rápidas de reconocimiento y de seguridad, ¿verdad? Y en este caso lo estábamos utilizando para romper frontalmente las defensas del enemigo. Entonces la cuestión era, ¿rompen ellos solos o rompen con nosotros? La caballería, o sea, tú en tu tanque mirás al infantero, no, porque este que me va a ayudar, yo aquí tengo blindaje, tengo poder de fuego, ametralladoras, cañones. Sí, el francotirador. Pero el francotirador no te va a lesionar a una tanqueta, bueno, no te la va a lesionar, pero te permite que algunas escuadras antitanques se ubiquen y que pase lo que pasó en el Escalón, pues. De las tanquetas incendiadas y la gente muerta. Entonces, conciliar ese tipo de opiniones, cuando en mi caso yo apenas soy subteniente, pues no siempre pasa así, y así ha sido en todas las guerras, Giovanni. Siempre hay alguien que dice, hagámoslo así, pero como es de menor rango, no le hacen caso. Y entonces se van por las decisiones tradicionales, por así decirlo. Y recuerdo que un oficial de caballería decía, no, vamos a entrar, vamos a cañonear, nos retiramos, y después entra la infantería.
y eso fue motivo de fracaso. Claro, lo que pasa es que el jefe táctico, el jefe en el terreno es el que sufre las consecuencias. Las consecuencias, ¿no? Y usted en ese momento era puro combatiente. Puro combatiente con mi soldado. Bueno, sí, incluso me acusaron de haberme robado una tanqueta para irse a entregar a la guerrilla. Y me había desertado con toda la tanqueta. Sí. Y te digo, y esas cosas, Giovanni, no las hace uno porque yo soy rap. No, si es que en ese momento te invade una furia de que tus mismos compañeros te abandonan a sus propios compañeros en la emboscada. Y entonces tú ya no pensás con aquello de me voy a salvar porque sabes que vas a morir. Le voy a hacer una pregunta. Yo le decía, hace poco estuvo acá el comandante Balta de la guerrilla, Juan Ramón Medrano, y él afirma en su libro, dice, bueno, que yo me acuerde, en 20 años que fue guerrillero, Balta dice, yo no maté a nadie, a sangre fría, puedes decir, pum pum, ¿no? Sino que yo combatí, Balta estuvo en cientos de combates, pues. Por ejemplo, el combate de Usulután, que fue 8 días, ¿verdad? Día y noche, ¿no? Una de las grandes operaciones urbanas. Y Balta dice, pero yo no me acuerdo haber disparado durante toda la guerra contra alguien así, ¿cómo se llama? Viéndolo. Casi cuerpo a cuerpo, pues si no, disparar en combate. Usted, en cambio, cuenta en su libro, por lo menos en 3 ocasiones, usted asume de que usted mató directamente al guerrillero, en un caso le hunde un puñal a un, ¿verdad? Porque usted no tenía otra arma en ese momento, sino que el guerrillero tenía un puñal. Sí. Los dos tenían yataganes, pues, ¿verdad? A una muchacha que la parte, pues, en Guazapa, ¿verdad? Ella va en la retaguardia y usted en la vanguardia del equipo. Y hay otros 2 casos, creo, en los que usted asume directamente y lo maté, pues, a unos muchachos que ya se habían librado en la primera, y en la segunda usted los mata a muy corta distancia, y eran más de 4, creo, a los que se mueren ahí. Por un lado está el relato de Balta, donde Balta dice, en 20 años que fui guerrillero, yo no me acuerdo de haber matado a nadie así, y yo a Balta le creo. Usted asume estas muertes. Ya pasó la guerra, ya estamos en paz, pues. Usted tiene hijos, ya se... Voy a tener mi primer hijo. Va a tener su primer hijo, bueno, tiene su familia, tiene su esposa y tal. Este tipo de cosas, ¿cómo se viven? Es decir, cuando uno ya está solo en la casa y... Te voy a decir una cosa, Giovanni. El orgullo que yo sentí por para algunos proezas, y para mí, pues, hechos de guerra, ya no lo siento. Y consideré en su momento, en conversaciones con mi esposa, que era necesario que este testimonio lo diera de esa manera. Se refiere a la crudeza con que está narrado. Para que los jóvenes que ahora ves ahí quemando buses y todo eso, entiendan que... Sí, jugando a la guerra. Una guerra es cruel, Giovanni. Y no sabes cómo vas a morir. Y podés morir de formas desagradables, hundiéndote un puñal en algunos casos, muriendo casi partido por la mitad por la ráfaga de una ametralladora, o como cuenta el comandante Balta, con los sesos regados en una esquina. Entonces son cosas que la gente como que no logra visualizar el sufrimiento que es una guerra. Le voy a hacer una pregunta directa, capitán, y yo soy obligado a hacérsela a usted, y créame que lo mismo, o sea, cuando ha habido aquí gente del PC, comandante Dagoberto Gutiérrez, por ejemplo, le ha hablado de las imputaciones de secuestro a su fuerza, de las que fue objeto Chafik, de esas imputaciones, ¿no? A Balta el caso de Roque Dalton, obviamente, ¿verdad? Con Fermán, Cienfuegos, hemos hablado de cosas muy incómodas y ha tenido que responder. Le voy a decir, la agrupación a la que usted pertenece está acusada reiteradamente de haber cometido vilezas en la guerra, vilezas, ¿no? Le estoy hablando de cosas muy concretas como Cerro Pando, Poza Honda y El Mozote, por ejemplo, ¿no? Y algunas otras, pues. ¿Está usted orgulloso de haber pertenecido a una unidad que tiene esas acusaciones encima? Claro que estoy orgulloso. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Tú dices, le preguntás, por ejemplo, a un Boina Verde, y usted estuvo orgulloso de haber participado con los Boinas Verdes en la guerra de Vietnam. Es que tú tienes que entender una cosa, mano. Las unidades como institución no son responsables de los que 2 o 3 personas puedan hacer. Mi caso concreto, pues, ¿tú crees que el Atlacat hubiera sido el responsable de esa violación? Que los comandantes del Atlacat me ordenaron hacer esa violación. Claro que no. Entonces, tenemos que diferenciar entre lo que es una línea institucional
Y un libretazo, digamos. Y un libretazo que nos podemos tomar alguna. Ahora, con esto no te estoy en ninguna manera aceptando o afirmándote algunas cosas. Primero porque yo no las viví, no estuve en esa época. Sin embargo, uno de mis libros se lo dedico al batallón Atlacay, donde estoy haciendo toda esa serie de investigaciones. Entiendo que incluso ese libro lo está trabajando complementando relatos y su fuente con comandantes guerrilleros, de la guerrilla, ¿no? Con lo que usted está hablando. Ahora se ha dado una situación en la que mis investigaciones históricas me han llevado, como te digo, al otro lado de la colina, y muchos miembros de la exguerrilla pues colaboran en mis investigaciones, incluso compañeros míos militares. Y el próximo libro que va a salir, primero Dios, el otro año, que es la historia de los paracaidistas, vas a ver el contraste de las grandes batallas de los aerotransportados versus las grandes batallas que la guerrilla libró contra los aerotransportados. Hay una cosa, se nos está yendo el tiempo bien a prisa. Lamentablemente, hay una cosa que les voy a decir, amigos, y es la siguiente. La ignorancia, el fanatismo ideológico tiende a fabricar diablos a la medida de eso, de la ignorancia y del fanatismo. Diablos a la medida de eso. Y es bien fácil juzgar y mucho más fácil condenar. Y lo fácil hay que desconfiar, lo difícil es comprender, entender. Y para entender, el primer paso es conocer, Aquí hay un relato, un testimonio personal, Días de Trueno, del capitán Gerard Bonsantos, que nos permite conocer lo que pensaba, lo que sentía, lo que piensa y lo que siente un hombre de ese lado de la guerra, es decir, de esa unidad militar, que no solo es esta unidad de la que yo he dicho reiteradamente fue acusada o ha sido acusada de estas tropelías, sino que también fue la élite y en muchos sentidos la defensa estratégica de la nación. Es decir, el ejército no se quebró en el 89 en gran parte por lo que hizo la agrupación Atlacatl, ¿no? Y no solo eso, hay una historia que te voy a contar en otro libro, que es una ofensiva que hizo la guerrilla posterior en el 91, en la que casi nos ganaron, lo que no consiguieron aquí en el 89 lo iban a conseguir en Chalatenango, declarándose territorios liberados, donde una serie de unidades del ejército fueron enviadas y todas fueron derrotadas. Un desastre eso. Un desastre. Medio lo esboza aquí, ¿así? Un desastre completo. Y sí. Nos reúnen a nosotros en la plaza de armas del batallón Atlacatl, los grandes líderes militares, y nos dicen claro y pelado: si ustedes no pueden, perdemos. La foto en la portada, bueno, en la contraportada hay una fotografía. Yo quisiera que me acercaran la cámara, Manuel. Manuel es el realizador de este programa, Manuel Cerón. Exacto. Esta es la actitud en guerra en este caso era Cadete, ¿no? Cadete Bonsantos. Y acá, en la portada, está su equipo militar más cercano, estos son sus soldados. No, ¿esto dónde es? Esto es después de unos combates en el Cerro de los Lirios, en Guazapa. ¿Esta es arma recuperada? Armas quitadas a la guerrilla. Son M16, casi todos, AK-47. ¿no? AK-47, que llevó un fusil ese. Y hay algo que se me ha quedado, Giovanni. La portada es de mis soldados porque el libro está dedicado a su sacrificio. Sí, esto hay que decirlo, es una recuperación de memoria también de estos soldados anónimos, que cómo se la jugaron estos, ¿Cómo se la jugaron? Porque uno dice, en Radio Venceremos, yo escribía cosas para Radio Venceremos, y soldadito, ¿qué estás haciendo ahí, hombre? Vente para acá, así. Si ahí qué, sirviendo a los ricos y tal y tal. Entonces, el problema es que nosotros llegamos a creernos eso. El problema de los propagandistas es que se creen su propaganda, ¿no? Y entonces, el problema es cuando uno dice, ¿qué moral combativa va a tener ese ejército? Si lo hacen por sueldo, son soldados ignorantes, están defendiendo a los ricos. Entonces, con poquito que les hagamos se vienen, seguramente. Pasaron 10 años y no se vinieron, y siguieron combatiendo y combatiendo y combatiendo. Este ejemplo de que el FMLN tuvo un tope de crecimiento y el ejército tenía 300 vocaciones ahí, 300 aspirantes, ¿no? Eso me impresiona mucho. Pero bueno, hay un detalle que yo quiero decirle, en los relatos de guerra, normalmente siempre está el componente del morbo, pues el componente porque es épico, ¿no? Y la literatura de guerra ha vendido toda la vida, y el cine de guerra y tal. Entonces, es bien difícil diferenciar cuando uno lee este tipo de relatos que lo que está leyendo es realidades, que lo que está leyendo es
trozos de historia viva, pues, de lo que pasó, ¿no? Hay una canción, se lo voy a decir por lo siguiente, y este punto a mí me importa muchísimo. Hay una canción de Silvio Rodríguez, un cantautor cubano de la Nueva Trova, aunque ya Silvio está bastante veterano, ¿no? Pero una canción, se la cuento en breves líneas. Dice: corrían los días, a fines de guerra había un soldado regresando intacto, intacto del frío mortal de la tierra, intacto de flores de horror en su cuarto. Yo entiendo que la metáfora de Silvio es: se acabó la guerra, probablemente la gangola para ellos, ¿no? Y regreso, y me hirieron, y estoy bien, todo no hay problema. Entonces cuenta eso, y de repente al final dice que el soldado se va a la playa, me imagino a Varadero, y está feliz, no hay problema, regresó intacto, ¿verdad? Y dice que ve una gaviota de repente. Está él, la playa y el mar, la línea del horizonte, y de repente pasa una gaviota. Dice: lento como un tiempo de amor que se cierra, una bailarina del aire, vals de bailarina, dice. La pureza, ¿no? La gaviota volando contra el cielo limpio, pues, de ese mar espléndido que es el mar caribeño, ¿no? Y va la gaviota volando, y ante el contacto con la belleza, ante el contacto visual con esa pureza, esa cadencia, se derrumba el soldado y se muere. ¿Estamos en tiempo? Un minuto. Le quería preguntar eso. ¿Usted ha superado, cuando dice alcancé la paz del guerrero, ya no hay pesadilla, ya no hay sobresalto en la noche, ya no hay temor, vacilación nocturna por todos esos recuerdos? Sí, hay pesadillas. Las heridas de guerra no se cierran. Lo que encontrás es ya no ese peso, ese remordimiento y ese odio que cargabas durante la guerra. Eso, de ese odio especialmente, es el del que he logrado despojarme y encontrar en Dios una paz junto a mi esposa, porque no hay como el amor de una mujer para encontrar la verdadera paz. Necesito hacerle una última pregunta, necesito saber cuánto tiempo tengo. ¿Tendré un minuto todavía? Ya no tengo tiempo. Un minuto. Usted logró descubrir que su hermano, también oficial, también militar, fue asesinado después de la guerra por un comando de la guerrilla. Un comando urbano. ¿Es posible para usted perdonar eso? Sí, de hecho una de mis compañeras de graduación de la Universidad Tecnológica era un miembro de los comandos urbanos. Y cuando llegó a mi casa y vio la foto y me preguntó: ¿tu hermano también es militar? Sí, y le conté que había muerto por un comando urbano. Ella rompió en llanto, pero yo la tomé en mis brazos y le digo: no te preocupes, eso ya pasó. Días de Trueno, Capitán Gerard Bonsantos. Hay que conseguir este libro, es importantísimo leerlo, capitán, le agradezco muchísimo. Gracias, Giovanni. ¿Estaría dispuesto a venir otra vez? Sí, no hay problema. Yo creo que sería necesario hacer un segundo programa sobre Magnífico. este tema, porque hay muchas reflexiones que nos quedaron en el tintero. Okay. De nuevo, muchísimas gracias. A usted, Buenas Giovanni. noches.